pongan en sus pies un minuto, I'll invite hermanos. you to be on your feet for a moment. Y vamos a pedirle al Señor que nos hable. And let's ask God to speak to us. Dígale, Señor, habla mi vida, Let's say, Lord, speak to my habla mi life. corazón Speak to my heart. y usa este siervo que has traído. And use this person, this Oremos servant todos that you juntos, brought. amado Dios, gracias te doy en esta mañana, Señor, por la vida de mi hermano Edward. Gracias por el privilegio de tenerlo en esta congregación de Toronto. Bendícele, Señor, úsale grandemente, que tu palabra corra, sea glorificada, que seas tú hablando a nuestras vidas, que hayan corazones dispuestos para recibir más de ti, Señor, que podamos estar atentos, que nada nos distraiga y que tu palabra, Señor, se meta en nuestros corazones. En tu nombre, Jesús, te lo pedimos. Amén y amén. Gloria a Jesús, hermano. Así siempre recibimos a nuestro hermano Edward. Dios me le bendiga. God bless you, my brothers. Dios los bendiga, mis hermanos. The peace of Jesus. La paz de Jesús. I'm very happy to be here. Estoy muy feliz de estar aquí. Y creo que es un honor en mi vida And I think it is an honor in my life poder conocerles to be able to know you, al pastor Freddy to meet Pastor Zambrano. Freddy Zambrano. Gloria al Señor Jesús por esta oportunidad tan maravillosa. Praise the Lord for this great opportunity. Me sorprendí cuando mi hija Stephanie me dijo que debía venir a conocerles y también a compartir la palabra de Dios con ustedes. I was surprised when my daughter Stephanie told me that I was invited to come and preach the word and also to meet you. Así que es un honor para mí. So it is an honor for me. Bueno, quisiera entrar en la meditación de la palabra And I would like to enter in the meditation of the word, y que ustedes puedan abrir sus Biblias and that you may be able to open your Bible en el libro de Deuteronomio, in the book of Deuteronomy, capítulo 6, verso 4. chapter 6, verse 4. Deuteronomio 6:4 dice así: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Hear, O Israel, the Lord our God, the Lord is one. Por favor, deje la Biblia ahí en su puesto. Vamos a entrar en la meditación de la palabra. Bueno, ya el pastor ha orado. And please leave the Bible open. We're going to meditate in the word. Por favor, siéntense, pónganse cómodos You may be seated. The children can go out to their classes, please. y vamos a dejar que Dios nos hable en esta hora. And we're going to allow the Lord to speak to us at this time. Los niños pueden salir a sus clases. Children can go out to this or dismiss for their classes. Bueno, quisiera en esta hora, mis hermanos, And I would like at this moment, my brethren, hablar acerca del Dios de la Biblia. to speak about the God of the Bible. El mundo tiene sus creencias y sus dioses. The world has their beliefs and their gods. La gente cree conocer a Dios, And people think they know God. pero yo quiero hablar es del verdadero Dios, But I want to speak about the true God. del Dios que nos enseña la Biblia. About the God that the Bible Alabanzas teaches us al about. nombre de Thank Jesús. you, Lord. Creo que para poder conocer a Dios And I believe in order to know God, tenemos que entender la esencia de su palabra basada en la doctrina. we need to understand the essence of the word based on his doctrine. Y saber que nuestro fundamento doctrinal está en la palabra de Dios. And to understand that our foundation, doctrinal foundation, is found in the word. Entendiendo que una doctrina es un conjunto de ideas We understand that a doctrine is a sum of ideas, enseñanzas y principios básicos teachings, and basic principles que están realmente definidos, that are clearly defined, en nuestro caso por la palabra de Dios.
In our case, by the word of God. Existen muchos tipos de doctrinas. And there are many types of doctrines. Doctrinas filosóficas, sociales, religiosas, políticas. We can find political, philosophical, social doctrines. Pero nosotros estamos regidos por la doctrina bíblica. But we are guided through the Bible doctrine. En la Biblia encontramos, mis hermanos, doctrinas, In the Bible, my brethren, we find doctrines, fundamentos, foundations, principios, principles, consejos, advice guías, that guide us, mandamientos, commandments, estatutos, statutes, leyes, laws, exhortaciones, exhortation, consuelo, comfort, edificación, edification, juicios, judgment, profecías, prophecy, oraciones, prayers, poemas, poems, historias, history, parábolas, parables, analogías, analogies, figuras, figures, ejemplos, examples, enseñanzas, teachings, advertencias warnings, y sobre todo la verdad. and overall we find truth. Gloria al nombre de Jesús. Praise the Lord Jesus. Nosotros, para poder entender la esencia de nuestro Dios, For us, in order to understand God's essence, tenemos que conocer lo básico de Él, y lo básico de Él son sus atributos. we need to know the basic of God, and what is basic of God is His attributes. Un atributo es una característica propia que existe solamente en Dios. So an attribute is a characteristic that only God has. Son características que definen la esencia y el ser y el carácter de Dios. And those characteristics define the character and the essence of God. Encontramos en la palabra de Dios dos tipos de atributos que forman esa esencia de nuestro Señor Jesús. And in the Word of God, we find two attributes that are in God's essence. Atributos de poder y atributos de santidad. Attributes of power and of holiness. Los atributos de poder forman parte solo y exclusivamente de la esencia de Dios. The attributes of power are only and unique from God. Los atributos de poder, Él no los comparte con nadie porque están solo en Él. So those attributes of power, He doesn't share them with anyone because are only His. Pero los atributos de santidad, But the attributes of holiness que hablan de su moral, that speak about morals, de su santidad, about His de holiness, su gracia y su misericordia, about His grace and mercy, el Señor sí los comparte con su pueblo. He does share those with His people. Dios no solamente existe, sino que está en todas partes. God does not only exist, but He is everywhere. Nuestro Dios es un ser indivisible, And our God is a being that cannot be divided. todopoderoso, He is almighty. que todo lo sabe He knows everything, y todo lo puede. and He can do anything. La Biblia nos dice que el Dios de la Biblia es infinito, The Bible tells us that the God of the Bible, He is everlasting. autoexistente, He exists by Himself. eterno, He is eternal. inmutable. He does not Quiere change. decir que no cambia, He's unmutable, omnipresente, omnipresent. que está en todas partes, He is everywhere. inmensurable, We cannot measure Him. que lo llena todo, He feels everything. omnipotente, He's que omnipotent. todo lo puede, He can do everything. infalible, And does que not, no se equivoca, He does not make a mistake. soberano, He's sovereign. insondable We cannot completely search Him. e invisible. And He is invisible. Aleluya. Nuestro Dios
es santo. Our God is holy. Y la Biblia dice que como Él es santo, entonces nosotros debemos ser santos en toda nuestra manera de vivir. And the Bible says that because He is holy, we should be holy in every aspect of our lives. La Biblia no dice que Dios tenga la verdad. La Biblia enseña que Él es la verdad. The Bible doesn't say that He has Aleluya. the truth. The Bible says that He is the truth. Y no una verdad subjetiva o una verdad parcial. Él es la verdad en su totalidad. And He is not a partial truth, He is the absolute truth. La Biblia nos enseña que Él es justo. The Bible teaches us that He is righteous, El mundo solamente quiere conocer al Dios del amor. and the world only wants to know God, the God of love. Pero la Biblia nos enseña a nosotros que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. And the Bible teaches us that He is love, but He is also a fire that consumes. Y no dará por inocente al culpable. And He will not have a guilty person as an innocent. Y aunque su misericordia es desde la eternidad y hasta la eternidad, And even though His mercy is from eternity to eternity, también la Biblia nos dice que su justicia permanece para siempre. also the Bible teaches us that His righteousness is forever. Dios nos ha creado a nosotros, God has created us. nos ha dado la existencia y nos ha dado la vida. He has given us the life and existence. La Biblia no trata de explicar o de convencer a nadie de la existencia de Dios. The Bible is not trying to convince anybody about God's existence. La Biblia simplemente da por sentado y por hecho de que Dios existe The Bible just tells us that He exists y que es galardonador de los que le buscan. and that He is a rewarder of those who seek Him. Aleluya. Nosotros en nuestra iglesia y en nuestra doctrina entendemos y creemos por la palabra de Dios que Dios es uno solo. And us, in the Bible and in our doctrine, in our church, we understand that God, through His Word, we understand that He is one and only one. Para entender mejor, mis amados hermanos, la esencia de nuestro Dios, debemos conocer básicamente tres doctrinas de Dios que están en la Biblia. And to better understand God's essence, we need to see and learn three doctrines that are in the Bible. La unicidad, That He is one, la oneness, divinidad His divinity, y la humanidad and the humanity de nuestro Señor. of our Lord. La doctrina de la unicidad The doctrine of oneness es la que nos enseña que Dios no solamente es uno, sino que es único. it is the one that teaches us that God is not only one, but He is unique. La divinidad de Dios no se compone de tres seres diferentes que forman una sola deidad. So His divinity is not conformed by three different people that conform that divinity. Nos enseña que es un solo Dios, grande, glorioso, maravilloso, que se ha manifestado no de dos o tres formas, sino de muchas formas. It teaches us that God is a wonderful, almighty God that He has manifested in many ways. Oye Israel, Oh, hear, O Israel, nuestro Dios uno es. the Lord our God, the Lord is one. Desde el Génesis hasta el Apocalipsis, nosotros entendemos, creemos y miramos por la palabra que nuestro Dios es uno. From Genesis to Revelation, we understand through the Word and we believe through the Word that God is one. Pablo le dijo a los romanos en el capítulo 3 y el verso 30, Paul told Romans in chapter 3, verse 30, porque Dios es uno y Él justificará por la fe a los de la circuncisión y por medio de la fe a los de la incircuncisión. since there is one God who will justify the circumcised by faith and the uncircumcised through faith.
Pablo le dijo a los Gálatas, capítulo 3, verso 20. And Paul told the Galatians in chapter 3, verse 20. Y el mediador no lo es de uno solo, pero Dios es uno. Now, a mediator does not mediate for all one only, but God is one. Santiago capítulo 2, verso 19 dice, James chapter 2, verse 19. tú crees que Dios es uno, You believe that there is one God, bien haces. you do well. También los demonios creen y tiemblan. Even the demons believe and tremble. Cuando tratamos de dividir a Dios en partes, When we try to divide God in different parts, se convierte en algo totalmente frustrante. Por eso es que la teoría y la doctrina de la Trinidad no se puede explicar. it becomes a frustration, and that's why the theory of Trinity, we cannot explain it. Y no se puede explicar porque no tiene una raíz y una esencia verdadera en la palabra que nos enseña de un solo y único y solo soberano Dios. And we cannot explain it because it doesn't have roots in the Word of God, which teaches us about only one God. Cuando queremos enseñarle la unicidad a otra persona, And when we want to teach oneness to another person, tenemos que separar diferentes temas para poder ser claros a la hora de enseñar esta doctrina. we need to separate different topics in order to be clear when we are teaching this doctrine. Tú puedes tomar la palabra y mostrarle a las personas por la escritura que la Biblia habla de un solo Dios. You can use the word and show through the word that the Bible only shows one God. Todavía no hay necesidad de estar hablando de Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, de cualquiera de las manifestaciones de Dios, sino enseñar que Dios es uno. You don't need to start speaking about there is Father, Son, and Holy Spirit, because you just have to teach that there is one God. Cuando la persona entiende y mira por la palabra que Dios es uno, And when the person understands and sees through the word that God is one, los demás temas que se refieren a esa esencia de Dios los podremos entender más claramente. then those other topics about God's essence, we can understand it more clearly. Lo que la gente no entiende y lo que la gente no acepta es la doctrina de la humanidad. And what people don't understand and do not accept is the doctrine of humanity. La doctrina de la humanidad es aquella enseñanza que nos habla acerca del hecho de que Dios se hizo carne. And the doctrine of humanity speaks about the fact that God became flesh. La gente piensa que Dios envió a alguien aparte de sí para salvar al hombre. And people think that God sent someone else besides him in order to save people. Pero Dios le dijo a Isaías, But God told Isaiah, ¿y ahora qué hago yo aquí? Dice Jehová. and what am I doing here, says the Lord. Ya que mi pueblo es llevado cautivo injustamente Now that my people are being taken captive, y mi nombre es blasfemado todo el día. and my name is being blasphemed all day. Por tanto, For that reason, dice Jehová, says the Lord, yo mismo que hablo, I myself that I he am, aquí estaré presente. I will be present. Por esta causa, For this reason, mi pueblo sabrá mi nombre en aquel día. my people will know my name on those days. ¿En cuál día? En el día que Dios escogió para hacerse hombre y venir a salvarnos. And in which day? On the day that God chose to become flesh to come and save us. Dios le dijo a Isaías, capítulo 43, verso 10. And God told Isaiah in 43, chapter 43, verse 10, Vosotros sois mis testigos, dice Jehová, you are my witnesses, says the Lord, y mi siervo que yo escogí, and my servant whom I have chosen,
para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, that you may know and believe me and understand that I am He. que yo mismo soy ¿qué? El siervo que él había escogido. That I am what? The servant that He had chosen. Hay algo que nosotros tenemos que entender, hermanos, respecto de Cristo. And there is something that we need to understand in respect of Christ. Y son cosas que la gente se pregunta constantemente para tratar de darle cuerpo a la doctrina de la Trinidad. And then those are things that people question themselves about in order to give form to the doctrine of Trinity. La Biblia nos enseña y nos habla acerca de los asimismos de Cristo. And the Word of God teaches us about the I ams of Christ. La gente dice, ¿y a quién le oraba el Señor? And people ask, but who was the Lord praying to? La Biblia dice que Él se humilló a sí mismo. The Bible says that He humbled Himself. Se hizo obediente a sí mismo. And He became obedient to Himself. Tomó forma de siervo a sí mismo. And became a servant as Himself. Entregó su vida a sí mismo. And He gave His life to Himself. Dice que oró a sí mismo And it says that He prayed to Himself. y se humilló a sí mismo. And He was humiliated, humble to Himself. Haya pues en vosotros So let there be in you ese mismo sentir que hubo también en Cristo Jesús, that same feeling that was in Christ Jesus, el cual siendo en forma de Dios, who was being like God. no escatimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, He did not withhold being God to something that He could hold on to, sino que se despojó a sí mismo, but He let go of se Himself. humilló a sí mismo, He humbled tomando Himself forma de siervo and taking the form of bondservant, y hecho semejante a los hombres, and He became similar to humans. se humilló a sí mismo He humbled Himself y sufrió la muerte and He suffered death y muerte de cruz. and the death of a cross. Por eso la Biblia nos enseña que el siervo que él escogió, se escogió a sí mismo. And that's why the Bible teaches us that the servant that He chose it Himself. Pablo le dijo a Timoteo, And Paul told Timothy, e indiscutiblemente, and without no discussion, grande es el misterio de la piedad. great is the mystery of mercy. Dios fue manifestado en carne. God was manifested in flesh, No un Dios, not one God, el verdadero Dios. but the true God. La Biblia nos enseña acerca de la humillación de Dios And the Bible teaches us about how God humbled Himself. y cómo Dios fue humillándose paso a paso, cada día más y más hasta lo sumo. And how God was being humbled every day more and more. El hecho de que Dios mire hacia la tierra, para Él ya es una humillación. And only the fact for Him to look at the earth, it was to be like humiliated. ¿Quién como Jehová que se humilla para mirar hacia la tierra? Who like our God that can be humiliated to look towards the earth? ¿Cómo será de grande y de santo nuestro Dios que el mero hecho de mirar a la tierra ya es humillante? How great is our God that only with the fact of looking at the earth, it is something humiliating. Cuando usted va por la calle y ve por allá en el suelo algo desagradable, usted no lo quiere mirar. When you go you're in the street and you see something in the street that is not looking well, you don't even want to look at it. Porque te repugna, porque te da náuseas, porque te produce hedor. Because it makes you nauseous, it makes you sick, you don't want to look at it. ¿Cómo estará de contaminado este mundo que Dios mira hacia la tierra y para Él ya es una humillación? Let's think how this world is so contaminated, the earth is so contaminated that for God to look at the earth is to be humiliated. Pero la Biblia nos enseña que Él no solamente miró hacia la tierra, sino que se despojó
y se despojó a sí mismo de su trono de gloria. But the Bible not only teaches us that he looked at the earth, but he let go of everything of himself in order to come. Y quiso tomar forma humana. And he wanted to take that human form. Por eso Juan nos enseña y nos dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. And that's why John teaches us that in the beginning it was the Word, and the Word was with God. Y el verbo se hizo carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria. And the Word became flesh, and he dwelt among us, and we saw his glory. Gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. And it was glory as the begotten of God, full of grace and truth. Entonces Pablo dice, indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. So Paul is saying that great is this mystery. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. So God was manifested in flesh. Aleluya. Ahora, la Biblia nos enseña acerca de la doctrina de la divinidad. And God was manifested in the flesh, justified in the spirit, seen by angels. And the Bible teaches us about the doctrine of divinity. La doctrina de la divinidad nos enseña entonces a nosotros que Jesucristo es Dios. And the doctrine of divinity teaches us that Jesus Christ is God. No un Dios, sino Dios. Not a God, but he is God. El Dios del cielo, creador de todas las cosas. And the God of heavens creator of everything. El apóstol Pablo, hablando de Cristo, dice, And the Apostle Paul, speaking about Christ, he says, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. because in him dwells all the plenitude of the deity. Y cuando nosotros contemplamos a Cristo Jesús, And when we look at Jesus Christ, contemplamos en él la hermosura de la divinidad, and we see in him that beautifulness of divinity, porque Cristo hizo cosas because Christ did things que solo Dios podía hacer. that only God could do, Cosas que ni los profetas ni los antepasados hicieron. things that not even the prophets of the people in the past could do. Vemos a Cristo violando la ley de la gravedad al caminar sobre el agua. And we see how God broke the law of gravity when he walked upon the waters. Vemos a Cristo operando su poder, sanando enfermos. And we see Christ when he did things with power, when he healed the ill ones, Dándole la vista a los ciegos, and giving the sight to the blind ones, levantando paralíticos, and lifting up the paralytics, limpiando leprosos, and cleaning up those with leprosy, resucitando a los muertos, and resurrecting the dead, perdonando pecados. and forgiving sins. Estaba Jesús en una casa enseñando And he was at a house teaching, y de repente comenzó a caer polvo del techo, and suddenly some dust came from the ceiling. un estruendo y un escándalo porque unos hombres que estaban en el techo And there was some great noise because some men that were up in the ceiling, estaban abriendo un gran hoyo para bajar a un hombre paralítico they were breaking up the roof in order to bring down this man y ponerlo allí a los pies de Jesús. and to bring him to Jesus' feet. Cuando Jesús miró la escena When Jesus saw this, y vio al paralítico que estaba allí frente a él, and he saw the paralytic in front of him, simplemente se le acercó y le dijo: he just simply came to him and said, hijo, tus pecados te son perdonados. "My son, your sins have been forgiven." Eso sorprendió a todas las personas que estaban allí, And this surprised everyone.
Porque ellos sabían que el único que podía perdonar pecados es Dios. Because they knew that the only one who could forgive sins was God. Y cómo este hombre se le ocurre decirle a este paralítico que los pecados le son perdonados. And how can this man say to this other man, your sins are forgiven? Es una blasfemia, pensaron ellos. That is a blasphemy, they thought. No tiene sentido, no tiene lógica, es digno de ser apedreado. It doesn't make sense. If it is not logic, we could even stone him. Pero Cristo, But Christ, que es omnisapiente, that he is omniscient, he knows everything. y la omnisapiencia es uno de los atributos de autoridad de Dios, de poder de Dios. And this trait is one characteristic of power from God. Dice la Biblia que conoció el pensamiento de todos los que estaban en la casa. The Bible says that he knew the thoughts of all of those who were in that house. Y entonces les dijo a todos ellos: And then he told all of them, para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad para perdonar pecados, ¿qué es más fácil decir? so you know that the Son of God has the authority to forgive sins. What's easier to say? ¿Tus pecados te son perdonados? O decir, levántate, toma tu lecho y anda. What is easier to say? Your sins are forgiven, or take up your bed and leave. Pero dice la Biblia que aquel hombre al instante se levantó, alabanzas al nombre de Jesús, y exaltaba el nombre de nuestro Dios. The Bible says that that man at that right moment he stood up and he was worshiping God. Díganme, ¿quién puede hacer eso si no solo Dios? So who can do that if it is not only God? Por eso Pablo dijo que en él habitaba toda la plenitud de la deidad. And that's why Paul said that in him dwelt all the plenitude of deity. Dios no compartió su poder con un hombre llamado Jesús. God did not share his power with a man named Jesus. Dios se hizo hombre semejante a nosotros He became flesh, being like us, y demostró su poder, su gloria y su eterna deidad. and he showed his power, his glory, and his eternal deity. Las palabras de Jesús eran tan poderosas The words of Jesus were so powerful que transformaban el corazón, la vida y el pensamiento de todos los que las oían. that transformed the lives, the thoughts of everyone who heard them. Es imposible conocer a Cristo y no sufrir una transformación en el ser. It is impossible to not know Christ and not go through a transformation in our being. Es hiperactivo, mi amado hermano, que tú conozcas al Dios de la Biblia. It is necessary that you know the God of the Bible. Que tú entiendas y conozcas que Dios se hizo hombre y vino a salvarnos a nosotros. That you understand that God became flesh and He came to save us. Y vino a salvarnos a través de la predicación del Evangelio y a través de su muerte en la cruz del Calvario. And He came to save us through the preaching of His gospel and through the death at Calvary. Jesucristo no solamente tenía el poder para levantar los muertos, Jesus Christ did not only have power to lift up dead people, sino que hablando de su propia muerte, Él dijo: but speaking about His own death, He said, yo tengo poder para poner mi vida y tengo poder para volverla a tomar. He said, I have the power to give my life and to take it away as well. Él entregó su vida, a Él no lo mataron, simplemente no lo mataron, Él entregó su vida. They did not kill Him, He gave His life. Dice la Biblia que entregó su vida en propiciación por nuestros pecados. The Bible says that He gave His life in propitiation of our sins. Y sufrió la muerte
and he suffered death y muerte de cruz. and a death of a cross. Pero al tercer día, dice la palabra, But at the third day, says the Bible, Él retomó nuevamente su cuerpo, he again took his body. se levantó de entre los muertos He was lifted up among the dead, y subiendo a lo alto, and going up high, llevó cautiva la cautividad, he took captive the captivity. le dio dones a los hombres Gave gifts to men, y el don más grande que nos dio and the greatest gift that he has given es us la salvación de nuestras is almas. the salvation of our soul. Mas Dios demuestra su amor And God shows his love para con nosotros to us, en que siendo aún pecadores, that even if we are still sinners, Cristo murió por nosotros Christ has died for us. y ahora nos ha dado vida And now he has given us y tenemos vida en abundancia. life. We have it. Aleluya. Ahora somos sus hijos. Now we are his children. Ahora somos su pueblo. Now we are his people. Mas vosotros sois linaje escogido, But you are the real sacerdocio, a priesthood, nación a santa, holy nation, pueblo adquirido por Dios, people from God, para que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. so that we can announce the virtues of he who has called us from darkness to light. El verdadero efecto de la salvación se produce en la vida The true effect of salvation is known in the life cuando nosotros conocemos al único y verdadero Dios, when we come to know the one and only true God, al Dios de la Biblia, the God of the Bible. cuando conocemos su doctrina, When we know his doctrine, cuando conocemos su palabra, when we know his word, cuando conocemos su propósito, when we know his purpose, cuando entendemos su verdad, when we understand cuando his vivimos la verdad, when we live his truth, no una verdad trinitaria, not in something trinitary, sino la verdad de la unicidad de nuestro Dios. but the truth of oneness of our God. La Biblia dice que Dios ha hablado muchas veces The Bible says that God has spoken in many ways y de muchas maneras en otro tiempo. and in many times in other times. Dios se ha manifestado a los antiguos. God manifested to all the ones before, Esas manifestaciones se conocen como teofanías, and those manifestations are called theophanies. manifestaciones visibles y audibles de nuestro Dios. Those were manifestations of God that were visible and you could also hear them. Moisés lo vio en el desierto en una zarza ardiendo. Moses saw him in the desert in a burning bush. Alabanzas al nombre de Jesús. Praise the Lord. A los antiguos se les manifestaba como el ángel de Jehová. To the people before that he would manifest as the angel of the Lord. Abraham vio a Dios manifestado en carne cuando le habló. Abraham saw the Lord manifested in flesh when he spoke to him. Abraham entendió quién estaba al frente suyo y entonces lo adoró y le entregó los diezmos de todo lo que traía. Abraham understood who was in front of him, and so he worshipped him and he gave him all the tithes of everything he had. Dios lo bendijo y Dios lo justificó y le cambió su nombre. And God blessed him and God justified him and changed his name. El Señor reconoció la fe de Abraham y por esa fe fue justificado. And God recognized the faith, Abraham's faith, and because of that faith, he was found righteous. Y por eso es conocido como el Padre de la fe. ¿Por qué? Porque si nosotros creemos como creyó Abraham, And that's why he is recognized as the father of faith. Because if we believe as he believed, entonces recibimos la salvación. then we receive salvation. Dios se le manifestó a Abraham y cuando Abraham creyó en él, entonces Dios le dio pan y vino. And God manifested to Abraham, and when he believed in him, he gave him bread and wine. Lo que nosotros conocemos como la Santa Cena. What we come to know as the Holy Supper. Eso solamente lo puede hacer el Señor. And that can only be done by the Lord. Por eso Jesús le dijo a los judíos que Abraham había visto su día.
So that's why Jesus told the Jews that Abraham had seen his day. Y ahora nosotros conocemos a Dios a través de su manifestación humana, a través de su encarnación en este mundo. And now we know our God through his manifestation as a human. Y conocemos entonces su nombre, And we now know his name. Jesús, Jesus. Jesús, Jesus. Jesús. Jesus. Nombre sin igual, A name like no other. nombre sobre todo A nombre. name above all names. La Biblia dice para que en el nombre de Jesús The Bible tells us so that in se the name doble of Jesus, toda rodilla every knee will bow. de lo que hay arriba en el cielo What is up in heaven, y abajo en la tierra, down on earth, y toda lengua confiese and every tongue shall que confess Jesucristo es el Señor, that Jesus Christ is the Lord. porque no hay otro nombre Because there is no other bajo name el cielo under heaven dado a los hombres given to man en quien podamos tener salvación. in which we can have salvation. Necesitamos conocer el Dios de la Biblia, So we need to know the God of the Bible entender que su propósito to understand that his purpose, es la salvación del hombre. it is the salvation of humans. El propósito de Dios His purpose, es que tú seas salvo, it is that you are saved. y el propósito de Dios para contigo And the purpose of God with you es que tú le sirvas. is that you also serve him. Y alguien dirá que le sirva en qué, pastor. And someone might ask a pastor, serve in what? Pues que le sirvas en todo lo que más puedas, Well, to serve him in everything that you most can. que hagas todo lo que esté a tu alcance That you can do everything that you are able to do para exaltar a Dios, in order to para exalt God, glorificarle, in order to para grow, llevar su palabra, in order to para el make crecimiento de la iglesia, for the growth of para the la church, edificación del cuerpo de Cristo. so in the body can be edified. Por eso te ha revelado su nombre. And that's why he has revealed his name. Cuando Dios se le manifestó a Abraham, When God manifested himself to Abraham, le dijo: he told him, yo soy el Dios todopoderoso. I am the God Almighty. Anda delante de mí y sé perfecto. Walk before my sight and be perfect. Conocer la unicidad de Dios To know the oneness of God, nos da perspectiva de ese Rey glorioso que está en el cielo. it gives us that perspective of that glorious King that is in heaven. Nos enseña a conocerlo. And it teaches us to know him. Y el conocimiento de Dios tiene que moldear nuestra existencia. That knowledge of God has to change our existence. La Biblia dice: y conoceréis la verdad, And the Bible says, and you will know the truth, y la verdad os hará libres. and the truth will set you free. Pero no es el conocimiento básico, intelectual o humano. It's not basic knowledge or intellectual knowledge or human knowledge. Cuando la Biblia habla de conocer, está hablando de una relación íntima y profunda. When the Bible is speaking about knowing, it is about a close relation and intimate relation. Como la relación que tienen dos personas que se aman. Just as the relationship that two people that love each other have. La Biblia, hablando de José y María, dice: And the Bible speaking about Joseph and Mary says, y José, su marido, no conoció a su mujer hasta que nació el niño. and that Joseph did not know his wife until the child was born. Si hablamos solamente de la palabra intelectual, conocer, If we speak about knowledge only in an intellectual way, tendríamos que pensar entonces que José no sabía nada de María, no la conocía. then we would have to say that Joseph did not know anything about Mary. Pero el texto no se está refiriendo a eso. But this verse is not referring to that. El texto se está refiriendo a un conocimiento que lo llevaba a tener una intimidad con ella. That text is referring to having intimacy with her. Cuando la Biblia dice que conoceréis la verdad, And when the Bible says that you will know the truth, está hablando de conocer al que es la verdad, que es Cristo. it
It is speaking about knowing who is the truth, and that is Christ. y tener una relación íntima y profunda con Él. And to have a close relationship, an intimate relationship with Him. Dios le dijo a Abraham, yo soy el Dios todopoderoso, anda delante de mí y sé perfecto. God told Abraham, I am the God Almighty, walk before me and be perfect. Nosotros hemos conocido a Cristo. We have known Christ. Entonces, ¿cómo andamos delante de Él? So how are we walking in front of Him? ¿Será que estamos en el camino de la perfección? Are we in the path of perfection? Y esto se logra y se alcanza And that is reached by solo, única y exclusivamente only and exclusively by tenemos una relación profunda con Él. having a close relationship with Him. La doctrina de la unicidad, mi amado hermano, The doctrine of oneness, mi amado amigo, my friend, my brethren, es recibir la revelación de Dios, it is to receive God's revelation de su esencia, of His essence, de su ser, of His being, de su persona, of His being, aleluya, de su eterno poder y deidad. of His eternal power. Y ese conocimiento íntimo y profundo And that intimate knowledge, nos tiene que llevar entonces a nosotros it has to lead us a ser verdaderos cristianos. to be true Christians. No cristianos de paso, Not just any type of Christians. no cristianos fundamentados en las circunstancias o en las condiciones, Not Christians that are grounded in circumstances or conditions. sino hombres y mujeres que aprendimos a vivir con y para Dios. But men and women that have learned to live for and by God. Vivir en su presencia todo el tiempo. To live in His presence all the time. Tú no vienes al templo a encontrarte con Dios. You don't come to the temple to encounter God. Tú debes de tener a Dios en tu corazón todo el tiempo. You should have God in your heart En la mañana, in the morning, en la tarde, en la noche, en la universidad, en la casa, en la calle, en el trabajo, en la empresa. in the street, at work, at business. No importa el momento, no importa la circunstancia, no importa las It condiciones. doesn't matter at what time or their circumstances or conditions. Dios debe estar dentro de ti. Su Espíritu Santo te gobierna. God should be inside of you and He should govern you. Su Espíritu Santo te guía. His Holy Spirit governs you and guides you. Nos guía a toda verdad, dice la palabra. And it guides us to all truth, says the Bible. Hemos conocido al único y verdadero Dios. We have known the one and only God. Y por esa gracia y por esa misericordia, And because of that grace and that mercy, tenemos que amarle, we have to love Him. tenemos que servirle, We have to serve tenemos que exaltarle, We have to tenemos que adorarle, We have to worship. tenemos que bendecirle, We have to bless. tenemos que entregarnos a Él cada día, We have to surrender. tenemos que vivir solo para We Él. have to live. Él tiene que ser el centro de tu existencia. He has to be the center. Tenemos que ser cristocéntricos. We have to be. Tenemos que adorarle en espíritu y en We have verdad. to worship Him in spirit and truth. ¿De qué te ha servido a ti conocer esta doctrina? What does this, to know this doctrine, and how good has it been to you? En verdad, si sientes que Él ha moldeado tu ser y tu existencia, Do you feel that He has really transformed your existence and your being? pues yo quiero decirte, mi amado hermano y amigo, que Él está aquí con nosotros. I have to tell you, my friend and brother, that He is here with us. Yo quiero decirte que Él en esta hora quiere llenar un corazón y quiere llenar una vida. And I want to tell you that right now He wants to fill a heart and a life. Yo quiero decirte que Él en esta hora quiere transformar tu existencia. I want to tell you that right now He wants to transform. Y esta revelación que hemos recibido, And this revelation that we have received, alabanzas al nombre de Jesús, God, entonces será la que moldee toda nuestra existencia. it will be the one that will transform. Yo no sé all si of usted us. puede sentirle en esta hora. I don't know if you can feel Él it. se está paseando en este lugar. He is here in this place. ¿Por qué no levanta sus manos? Póngase en pie, mi hermano. Why don't you lift up your hands and you stand Cierre sus ojos un instante and close your eyes for a moment y preséntese delante de Él y dígale:
and present yourself before Him and tell Him, aquí está mi vida, Jesús. here is my life, Jesus. Yo quiero conocerte y saber más de ti. I want to know you and know more about you. Yo quiero saber más y más de ti, Jesús. I want to know more and more about you. Alabanzas a tu nombre, oh Dios. Dios te bendiga. Si te ha gustado esta predicación, te invito para que visites mi canal en YouTube y en Facebook, Eduard David Tabort. Suscríbete y activa las notificaciones. Estoy seguro de que esta palabra será poderosa para tu vida.